El destino de Merry y Pippin parecía dirigirse inexorablemente hacia el tormento y la muerte, pues los orcos que los habían capturado pensaban que eran los portadores del anillo único, que tanto Sauron como Saruman codiciaban. A pesar de este escenario descorazonador, Merry y Pippin lograron demostrar su valentía y astucia en un capítulo cargado de tensión, donde la lucha por sobrevivir, el ingenio y la intervención del destino se entrelazaron hasta otorgarles un pequeño rayo de esperanza que supieron aprovechar. Desde que partió de Rivendell, Pippin se percibía a sí mismo como una carga para la compañía, pues hasta el momento él y Merry habían sido poco más que bocas adicionales que alimentar en una misión que les quedaba cada vez más grande. Ojalá Gandalf no hubiera convencido a Elrond de que nos dejara venir, pensó. ¿Qué he hecho de bueno? He sido solo una molestia, un pasajero, un bulto de equipaje. Ahora me han robado y soy solo un bulto de equipaje para los orcos. Esto decía Elrond sobre Merry y Pippin justo antes de que la compañía partiese de Rivendell. La comarca, presiento, no está libre ahora de peligros, y había pensado enviar a estos dos de vuelta como mensajeros y para que trataran allí de prevenir a la gente, de acuerdo con las normas del país. De cualquier modo, me parece que el más joven de los dos, Peregrin Took, tendría que quedarse. Me lo dice el corazón. Entonces, señor Elrond, tendrá usted que encerrarme en prisión o mandarme a casa metido en un saco, pues de otro modo yo seguiría a la compañía. Las palabras de Elrond pesaban ahora en Pippin, secuestrado y colgado de aquel orco mugriento. Pero pronto descubriría que aquel escenario no era del todo desfavorable, pues los orcos no formaban un frente unido, sino que pertenecían a tres facciones diferentes. Por primera vez en la historia observaremos de cerca la naturaleza caótica de los orcos, a través de una subtrama en la que las tres facciones se verán forzadas a colaborar entre sí. Aterrorizado, Pippin se quedó muy quieto, aunque las muñecas y los tobillos le dolían cada vez más y las piedras del suelo se le clavaban en la espalda. Para distraerse, escuchó con la mayor atención todo lo que podía oír. Muchas voces se alzaban alrededor, y aunque en la lengua de los orcos había siempre un tono de odio y cólera, parecía evidente que había estallado alguna especie de pelea y que los ánimos se iban acalorando. Pippin descubrió sorprendido que mucha de la charla era inteligible. Algunos de los orcos estaban usando la lengua común. En apariencia había allí miembros de 2 o 3 tribus muy diferentes que no entendían la lengua orca de los otros. La airada disputa tenía como tema el próximo paso, qué ruta tomar y qué hacer con los prisioneros. ¿Pero por qué no eliminarlos rápidamente y matarlos ahora? Son una maldita molestia y tenemos prisa. Se acerca la noche y hay que pensar en irse. Órdenes, dijo una voz gruñendo roncamente. Matadlos a todos, pero no a los medianos. Los quiero vivos aquí y lo más pronto posible. Esas son las órdenes que tengo. ¿Para qué los quiere? ¿Por qué vivos? ¿Son una buena diversión? No, he oído que uno de ellos tiene una cosa que se necesita para la guerra. Un artificio élfico o algo parecido. En todo caso serán interrogados. ¿Es todo lo que sabes? ¿Por qué no los registramos y descubrimos la verdad? Quizás encontremos algo que nos sirva a nosotros. Muy interesante observación, dijo una voz burlona, más dulce que las otras, pero más malévola. La incluiré en mi informe. Los prisioneros no serán registrados ni saqueados. Esas son las órdenes que yo tengo. Y también las mías. Vivos y tal como fueran capturados. Nada de pillajes. Así me lo ordenaron. Pero no a nosotros. Hemos recorrido todo el camino desde las minas para matar y vengar a los nuestros. Tengo ganas de matar y luego volver al norte. Pues bien, quédate con las ganas. Yo soy Ugluk. Soy yo quien manda. Iré a Isengard por el camino más corto. ¿Quién es el amo? ¿Saruman o el Gran Ojo? Tenemos que volver enseguida a Lukburz. Un Nazgûl alado nos espera en el norte junto a la orilla oriental. Y entonces tú te irás volando con los prisioneros y recibirás todas las pagas y los elogios en Lukburz y dejarás que crucemos a pie el país de los caballos. No, tenemos que seguir juntos. Estas tierras son muy peligrosas, infestadas de traidores y bandidos. Sí, tenemos que seguir juntos. No confío en ti, cerdito. Fuera del establo ya no tienes ningún coraje. Si no fuera por nosotros, ya habrías escapado. Somos los combatientes Uruk-hai. Hemos abatido al gran guerrero. Hemos apresado a esos dos. Somos los sirvientes de Saruman el Sabio. La mano blanca. La mano que nos da de comer carne humana. Salimos de Isengard y trajimos aquí la tropa y volveremos por el camino que nosotros decidamos. Soy Ugluk, he dicho. Has dicho demasiado, Ugluk. Me pregunto qué pensarán en Lukburz. Quizá piensen que los hombros de Ugluk necesitan que se les quite el peso de una cabeza inflada. Quizá pregunten de dónde sacaste esas raras ideas. ¿De Saruman, quizá?
¿Quién se cree, volando por cuenta propia y envuelto en sucios trapos blancos? Estarán de acuerdo conmigo. Grishnak, el mensajero de confianza. Y yo, Grishnak, digo, Saruman es un idiota, sucio y traidor, pero el gran ojo no lo deja en paz. ¿Cerdo, dijiste? ¿Qué pensáis vosotros? Los lacayos de un mago insignificante dicen que sois unos cerdos, apuesto a que se alimentan de carne de orco. Unos alaridos feroces en lengua orca fueron la respuesta, y se oyó el ruido metálico de las armas desenvainadas. Pippin se volvió con precaución esperando ver qué ocurría. Los guardias se habían alejado para unirse a la pelea. Alcanzó a ver en la penumbra un orco grande y negro, Ugluk sin duda, que enfrentaba a Grishnak, una criatura de talla corta y maciza y con unos largos brazos que casi le llegaban al suelo. Alrededor había otros monstruos más pequeños. Pippin supuso que estos eran los que venían del norte. Habían desenvainado los cuchillos y las espadas, pero no se atrevían a atacar a Ugluk. Ugluk dio un grito y otros orcos casi tan grandes como él aparecieron corriendo. Enseguida, sin ningún aviso, Ugluk saltó hacia adelante. Lanzó 2 golpes rápidos y las cabezas de 2 orcos rodaron por el suelo. Grishnak se apartó y desapareció en las sombras. Bien, Se dijo Pippin. si esa horrible criatura tarda un poco en dominar a la tropa, tengo alguna posibilidad. A primera vista parece que Tolkien nos presenta a los orcos de forma simplista, como criaturas reducidas a insultos, desorganización y violencia. Pero en sus diálogos se nos revela una realidad más profunda, y es que la cultura de los orcos no es homogénea en toda la Tierra Media, pues dentro de ella existen diversas subculturas con sus propios matices. Los Uruk-hai de Isengard son descritos como orcos corpulentos, más grandes y robustos que el resto, y más intimidantes y poderosos en combate. Acostumbrados a la brutalidad y a regirse por la ley del más fuerte, son capaces de dominar al resto de orcos por la fuerza. Ugluk, el líder de los Uruks, es un fanfarrón que suple su falta de experiencia inflando el pecho tanto como puede. El típico oficial subalterno, que ejerce su poder a través de la fuerza y necesita mostrarse más grande de lo que es para mantener a los demás bajo su control. Aunque dadas las circunstancias, parece que es la única manera de hacerse respetar. Los Uruks de Saruman forman una tropa cohesionada, pero tienen una inteligencia limitada que los hace predecibles. En contraste, los orcos de las montañas nubladas, que de algún modo lograron seguir los pasos de la compañía desde las minas de Moria con sed de venganza, son más pequeños y forman un grupo desorganizado, sin un líder definido. Actúan más por instinto que por estrategia, revelando una subcultura más primitiva. Por último, los orcos de Mordor son patizambos y tienen brazos largos, con una apariencia más retorcida y menos imponente que la de los Uruk-hai. Parecen más astutos que los Uruks, con una tendencia al engaño, la manipulación y el apuñalamiento por la espalda. Grishnak es un veterano astuto y malvado, que probablemente participó en la tortura e interrogatorio de Gollum en Barad-dûr. Con una voz más dulce que las otras pero más malévola, y con más experiencia en el uso de la palabra, Grishnak siembra el caos tratando de socavar a Ugluk, insinuando que podría perder su cabeza inflada en cualquier momento si sigue desafiando a las fuerzas de Sauron. Aunque la situación para los hobbits se volvía sombría y aterradora, la división entre las fuerzas del mal jugaba a su favor, y Pippin supo aprovecharla. Había vislumbrado un rayo de esperanza. Los orcos se estaban preparando para partir, pero algunos de los del norte se resistían aún y los isengardos tuvieron que abatir a otros 2 antes de dominar al resto. Hubo muchas maldiciones y confusión. Durante un momento nadie vigiló a Pippin. Tenía las piernas bien atadas, pero los brazos estaban sujetos solo en las muñecas, con las manos delante de él. Podía mover las 2 manos juntas, aunque las cuerdas se le incrustaban cruelmente en la carne. Empujó al orco muerto a un lado y casi sin atreverse a respirar movió la atadura de las muñecas arriba y abajo sobre la hoja del cuchillo. La hoja era afilada y la mano del cadáver la sostenía con firmeza. La cuerda estaba cortada. Pippin la tomó rápidamente entre los dedos. Hizo un flojo brazalete de 2 vueltas y metió las manos dentro. Luego se quedó muy quieto. Pippin demostró su valentía liberándose parcialmente de sus ataduras aprovechando que los orcos estaban distraídos, y fue lo suficientemente inteligente como para no intentar escapar en ese momento. La marcha continuó, y obligaron a los hobbits a correr durante horas al ritmo de los orcos. Fue entonces cuando Pippin tuvo otro momento de lucidez. Habían avanzado poco más de 1 milla cuando el terreno descendió a una amplia depresión llana, de suelo blando y húmedo. La bruma se demoraba allí, brillando pálidamente a los últimos rayos de una luna delgada. Las formas de los primeros orcos se hicieron más oscuras. Atención, no tan rápido ahora. Gritó Ugluk a retaguardia. Una idea se le ocurrió de pronto a Pippin, que no titubeó.
Se apartó bruscamente a la derecha y, librándose de la mano del guardia, se hundió de cabeza en la bruma. Cayó de bruces sobre la hierba, con las piernas y los brazos abiertos. ¡Alto! Aulló Gluck. Durante un momento hubo mucho ruido y confusión. Pippin se levantó de un salto y echó a correr, pero los orcos fueron detrás. Algunos aparecieron de pronto delante de él. No podré escapar, se dijo Pippin. pero quizá deje unas huellas nítidas en este suelo húmedo. Se tanteó el cuello con las manos atadas y desprendió el broche que le sujetaba la capa. Supongo que ahí se quedará hasta el fin de los tiempos. Pensó. No sé por qué lo hice. Si los otros escaparon, lo más probable es que hayan ido con Frodo. La cola de un látigo se le enredó en las piernas y ahogó un grito. ¡Basta! Gritó Ugluk acercándose deprisa. Todavía tiene mucho que correr. Que los dos corran. Recurrid al látigo solo para que no lo olviden. Y enseguida añadió, volviéndose a Pippin. Pero eso no es todo. No lo olvidaré. La pena solo ha sido postergada. Adelante. La frenética carrera continuaba por las tierras de Rohan, pero allá a lo lejos, en el este, Pippin pudo ver que una tropa de jinetes ya había alcanzado las líneas de los orcos, galopando en la llanura. Los estaban rodeando, impidiendo que se dispersaran y obligándolos a seguir la línea del río. Se preguntó con inquietud qué clase de gentes serían. Lamentaba ahora no haber aprendido más en Rivendell y no haber mirado con mayor atención los mapas y todo. Pero en aquellos días los planes para el viaje parecían estar en manos más competentes, y nunca se le había ocurrido que podían separarlo de Gandalf o de Trancos o aún de Frodo. Todo lo que podía recordar de Rohan era que el caballo de Gandalf, Sombra Gris, había venido de aquellas tierras. Esto parecía alentador dentro de ciertos límites. ¿Cómo podría saber que no somos orcos? Se dijo. No creo que aquí hayan oído hablar de hobbits alguna vez. Tendría que regocijarme, supongo, de que quizá los orcos sean destruidos, pero preferiría salvarme yo. Lo más probable era que él y Merry murieran junto con los orcos antes que los hombres de Rohan repararan en ellos. Llegó la noche y los jinetes no habían vuelto a acercarse. Muchos orcos habían caído, pero aún quedaban no menos de 200. Se alzaron unas pequeñas hogueras rojas y doradas en la oscuridad. Pusieron unos pocos centinelas, pero la mayoría se quedó tendida en el suelo, descansando en la agradable oscuridad. Los lindes del bosque estaban muy cerca. Pippin y Merry se enderezaron. Un brazo largo y velludo los tomó por el cuello y los juntó, arrastrándolos. Alcanzaron a ver la cabezota y la cara horrible de Grisnak entre ellos. Sentían en las mejillas el aliento infecto del orco, que se puso a manosearlos y a palparlos. Pippin se estremeció cuando unos dedos duros y fríos le bajaron tanteando por la espalda. Bueno, mis pequeños, dijo Grisnak en un susurro sofocado. ¿Disfrutando de un bonito descanso? ¿O no? No en muy buena posición, quizás. Espadas y látigos de un lado y lanzas traicioneras del otro. Las gentes pequeñas no tendrían que meterse en asuntos demasiado grandes. Los dedos de Grisnak seguían tanteando. Tenía en los ojos una luz que era como un fuego, pálido pero ardiente. La idea se le ocurrió de pronto a Pippin, como si le hubiera llegado directamente de los pensamientos que urgían al orco. Grisnak conoce la existencia del anillo. Está buscándolo mientras Ugluk se ocupa de otras cosas. Es probable que lo quiera para él. Pippin sintió un miedo helado en el corazón, pero preguntándose al mismo tiempo cómo podría utilizar en provecho propio el deseo de Grisnak. No creo que ese sea el modo, murmuró. No es fácil de encontrar. ¿Encontrar? Dijo Grisnak. Los dedos dejaron de hurgar y se cerraron en el hombro de Pippin. ¿Encontrar qué? ¿De qué estás hablando, pequeño? Pippin calló un momento. Luego de pronto gorgoteó en la oscuridad. ¡Gollum, Gollum! Nada, mi tesoro. Los hobbits sintieron que los dedos se le crispaban a Grisnak. Oh, muy pero muy peligroso, mis pequeños. Quizá, dijo Merry atento ahora y advirtiendo la sospecha de Pippin. Quizás, y no solo para nosotros. Claro que usted sabrá mejor de qué se trata. ¿Lo quiere o no? ¿Y qué daría por él? Si yo lo quiero, dijo Grisnak como perplejo, pero le temblaban los brazos. ¿Qué daría por él? ¿Qué queréis decir? Queremos decir, dijo Pippin eligiendo con cuidado las palabras, que no es bueno tantear en la oscuridad. Podríamos ahorrarle tiempo y dificultades, pero primero tendría que desatarnos las piernas, o no haremos nada, ni diremos nada. Mis queridos y tiernos tontitos, todo lo que tenéis y todo lo que sabéis se os sacará en el momento adecuado. Todo. Desearéis tener algo más que decir para contentar al inquisidor. Así será en verdad y muy pronto. No apresuraremos el interrogatorio. Claro que no. ¿Por qué pensáis que os perdonamos la vida, mis pequeños amiguitos? Creedme, os lo ruego si os digo que no fue por bondad. Ni siquiera Ugluk habría caído en esa falta. No me cuesta nada creerlo, pero aún no ha llevado la presa a destino. Y no parece que vaya a parar a las manos de usted, pase lo que pase.
Si llegamos a Isengard, no será el gran Grisnak el beneficiario. Saruman tomará todo lo que pueda encontrar. Si quiere algo para usted, es el momento de hacer un trato. Grisnak empezó a perder la cabeza. El nombre de Saruman, sobre todo, parecía haberlo enfurecido. El tiempo pasaba y el alboroto estaba muriendo. Ugluk o los Isengardos volverían en cualquier instante. ¿Lo tenéis aquí o no? ¡Gollum, Gollum! Desátanos las piernas. Los brazos del orco se estremecieron con violencia. Maldito seas, gusanito sucio. ¿Desataros las piernas? Os desataré todas las fibras del cuerpo. ¿Creéis que yo no podría hurgaros las entrañas? ¿Hurgar, digo? Os reduciré a lonjas palpitantes. No necesito la ayuda de vuestras piernas para sacaros de aquí y teneros para mí solo. Grisnak se echó de bruces al suelo arrastrando a los hobbits, luego sacó la espada. Había decidido evidentemente matar a los cautivos antes que permitirles escapar, o que los rescatasen. La espada resonó débilmente y brilló un poco a la luz de la hoguera que ardía a la izquierda. Una flecha salió silbando de la oscuridad. Arrojada con habilidad, o guiada por el destino, le atravesó a Grisnak la mano derecha. El orco dejó caer la espada y chilló. Se oyó un rápido golpeteo de cascos y en el mismo momento en que Grisnak echaba a correr, lo atropelló un caballo y lo traspasó una lanza. Grisnak lanzó un grito terrible y estremecido, y ya no se movió. Ugluk no tuvo la capacidad ni la inteligencia para enfrentarse a los Rohirrim, que acabaron con la vida de todos los orcos del campamento. Mientras tanto, Merry y Pippin, demostrando la compenetración que solo dos verdaderos camaradas pueden tener, lograron escapar de la batalla engañando a un Grisnak cegado por su codicia, que los había separado del grupo con intenciones siniestras. En el último momento, con la espada ya en mano y a punto de cumplir su amenaza, el destino intervino como tantas veces en las historias de Tolkien. Una flecha le atravesó la mano y, acto seguido, una lanza puso fin a su vida. Pippin, quien hasta entonces había fingido estar atado, se liberó fácilmente de las cuerdas y rápidamente desató a Merry. Los hobbits se quedaron allí tendidos, envueltos en los mantos élficos, por el momento demasiado aplastados, demasiado asustados para levantarse. La noche pasó y las primeras luces del alba aparecían en el este. Juntos recuperaron fuerzas compartiendo un poco de pan élfico que habían llevado en el bolsillo todo este tiempo. Y así nos encontramos con una imagen memorable, la de Merry y Pippin apartados del sangriento campo de batalla, comiendo lembas como inocentes espectadores ajenos por un momento a la brutalidad que los rodeaba. Aprovechando la situación, los hobbits huyeron sin ser vistos. Parece que habéis mostrado mucho tino, Maese Tuck. Casi te mereces un capítulo en el libro del viejo Bilbo, si alguna vez tengo la oportunidad de contárselo. Buen trabajo, sobre todo por haber adivinado las intenciones de ese canalla peludo y haberle seguido el juego. Pero me pregunto si alguien descubrirá alguna vez nuestras huellas y encontrará ese broche. No me gustaría perder el mío, aunque me temo que el tuyo haya desaparecido para siempre. Mucho tendré que esforzarme si pretendo llegar a tu altura. En verdad el primo Brandigamo va ahora al frente. Entra en escena en este momento. No creo que sepas muy bien dónde estamos, pero he aprovechado mejor que tú el tiempo que pasamos en Rivendell. Marchamos hacia el oeste a lo largo del Entaguas. Las estribaciones de las montañas nubladas se alzan ahí delante, y el bosque de Fangorn. Hablaba aún cuando el linde sombrío del bosque apareció justo ante ellos. La noche parecía haberse refugiado bajo los grandes árboles, alejándose furtivamente del alba próxima. Adelante, Maese Brandigamo, o demos media vuelta. Nos han advertido a propósito de Fangorn, pero alguien tan avisado como tú no puede haberlo olvidado. No lo he olvidado, pero aún así el bosque me parece preferible a regresar y encontrarnos en medio de una batalla. Marchó adelante y se metió bajo las ramas enormes. Los árboles parecían no tener edad. Unas grandes barbas de liquen colgaban ante ellos, ondulando y balanceándose en la brisa. Desde el fondo de sombras, los hobbits se atrevieron a mirar atrás, pequeñas figuras furtivas que a la débil luz parecían niños elfos en los abismos del tiempo, mirando asombrados desde la floresta salvaje la luz de la primera aurora. Lejos y por encima del río grande y las tierras pardas, sobre leguas y leguas de extensiones grises, llegó el alba, roja como un fuego. Los cuernos de caza resonaron saludándola. Los jinetes de Rohan despertaron a la vida. Los cuernos respondieron a los cuernos. Merry y Pippin oyeron, claros en el aire frío, los relinchos de los caballos de guerra y el canto repentino de muchos hombres. El limbo del sol se elevó como un arco de fuego sobre las márgenes del mundo. Dando grandes gritos, los jinetes cargaron desde el este. Los hobbits se volvieron y se internaron profundamente en las sombras del bosque. Así fue como presenciaron la última resistencia, cuando Ugluk fue atrapado en el linde mismo del bosque. Allí murió al fin a manos de Éomer, el tercer mariscal de la Marca, que desmontó y luchó con él espada contra espada.
Y en aquellas vastas extensiones, los jinetes de ojos penetrantes persiguieron a los pocos orcos que habían conseguido escapar y que aún tenían fuerzas para correr. Luego, habiendo enterrado a los compañeros muertos bajo un montículo y habiendo entonado los cantos de alabanza, los jinetes prepararon una gran hoguera y desparramaron las cenizas de los enemigos. Así terminó la aventura y ninguna noticia llegó de vuelta a Mordor o a Isengard, pero el humo de la incineración subió muy alto en el cielo y fue visto por muchos ojos atentos.